El resultado al Señor. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, en la ciudad de luz. Gracias a nuestro Dios, estamos aquí nuevamente en este programa, amigos radioyentes. Bienvenidos cada uno a nuestro programa. Estamos acá transmitiendo, como siempre es en vivo nuestro programa. Estamos hablando sobre el probar los espíritus, basándonos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Probando los espíritus es el nombre de nuestro programa radial y es el tema que estamos también desarrollando en esta tarde preciosa que Dios nos ha regalado. Tenemos como siempre la asistencia de nuestro hermano Neptalí, quien nos está siempre ayudando y acompañando en esta transmisión. Gracias, hermano, estamos muy contentos de estar aquí, agradecidos con Dios porque nos da siempre la oportunidad de estar aquí con nuestros amigos y hermanos que, como decía yo ayer, sabemos, hermanos, de que hay muchas personas escuchándonos y eso nos alegra porque nos motiva para seguir adelante con el programa. Amén. Es bueno, amigos y hermanos, que estén pendientes, que lleven la secuencia de nuestros estudios para llevar la hilación, ¿verdad? Y no confundirse. Nosotros siempre al principio de cada programa tratamos de hacer un breve resumen así de lo que estamos hablando, de los textos que estamos citando, pero no queremos como aburrir, ¿verdad? Con lo mismo siempre. Entonces, pues vamos a darle seguimiento a nuestro estudio en lo que nos quedamos en el día de ayer, pero no antes sin darles el número de teléfono, porque siempre está ahí disponible el 2669-5150 para todos nuestros amigos que quieran llamarnos, preguntarnos, comentarnos, o al menos hacernos saber desde dónde están escuchando el programa radial, ¿verdad? Así es. Y como ya lo hemos dicho antes, si algún hermano en Cristo, de alguna iglesia de Cristo en algún lugar, pueblo, colonia o ciudad, que llame y diga, hermanos, aquí estamos en la iglesia de Cristo en tal lugar, ¿verdad? Siempre hemos dicho que es bueno anunciarse para que la gente conozca también dónde están las iglesias de Cristo locales en el oriente de El Salvador, como también en la internet, los que nos escuchan puedan también decir eso. Claro, muchas veces hay iglesias de Cristo que tienen algún evento y este es una importante lugar, hermano Jaime, para que ellos se puedan dar a conocer y pues anunciar cualquier evento siempre relacionado, ¿verdad?, con el evangelismo. Así es. Así que ahí estamos, amigos, siempre invitándoles a todos, ¿verdad?, a participar con nosotros. No tengan miedo, no tengan pena, estamos para servirles. Aquí estamos, pues como siempre, nosotros somos sus amigos y queremos ayudarles. Ese es el gran objetivo, el gran propósito al estar acá en este programa radial. El tiempo pues es muy corto para nosotros acá, pero queremos y siempre queremos aprovecharlo al máximo. Basamos nuestro estudio en 1 de Juan 4, versículo 1, que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el versículo 6 dice, ¿verdad? Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Énfasis nuestro, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Se ve muy sencillo, pero a la vez es muy, muy difícil. El hecho de que dice que si somos de Dios vamos a oír las cosas de Dios. Es bien, bien importante. Se oye fácil, pero a la vez es difícil porque muchas personas pretenden que son de Dios, hermano Jaime. Así que es lamentable porque hay muchas personas que se han dejado llevar por sus propios sentimientos, por sus propios pensamientos y emociones y no se dejan guiar por la palabra de Dios, que es la fe verdadera de la cual nos habla la Biblia. Estamos estudiando que estamos en un peligro de ser engañados por prodigios mentirosos. Sí. Eso lo hemos venido desarrollando poco a poco, que mucha gente, muchos falsos maestros también aprovechan esta ocasión de las necesidades físicas del cuerpo, de las enfermedades de muchas personas, para decir que hay sanidades, que hay prodigios y señales, ¿verdad? Y la gente, como anda en busca de estas cosas materiales, es el cuerpo físico, la salud, entonces esta gente buscan y van corriendo tras estas cosas. Pero nosotros estamos acá para ayudarles, que nos preocupemos por algo más, por el alma, que es por lo que Cristo vino a morir a la cruz del Calvario, para redimirnos en nuestra alma, en nuestro ser espiritual, rescatándonos para el perdón de nuestros pecados y poder encontrar la vida eterna. Nosotros ya hemos estado estudiando Mateo 7:21 con el hermano Necta hasta el 23, que Cristo pues reconoce que habrán muchos religiosos en el día final diciendo y reclamando cosas que han hecho, pero que el Señor no se las aprobará en el día final, en el gran juicio. Y nosotros no queremos que muchas personas religiosas que están con gran deseo, con gran devoción y entrega
que en aquel día se sorprendan, ¿verdad? Y por eso estamos nosotros ayudando en esta ocasión, en estos programas, para que no se sorprendan en el día final, en que nadie en la tierra hablaba la verdad, en que nadie les esclareció alguna vez esta palabra. Mateo 7:21, Jesús les va a decir a muchos religiosos, a muchos evangélicos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo él, hablando en el futuro. Sí. ¿Quiénes son los que entrarán? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo. Él dice en términos proféticos en este versículo: muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Sí, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor dice que les va a declarar que nunca los conoció. Es decir, nunca hicieron estas cosas conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos. O sea que Él nunca estuvo de acuerdo con ellos. Dice al final, y al final les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es directamente al infierno. Pero sin embargo son muchas personas religiosas, entregadas al religiosismo, pero que no aman la verdad, hermano Necta, como ya lo hemos estado estudiando, según Tesalonicenses, que lo vamos a leer. Así es, para muchas personas dicen cada quien su vida, hermano Jaime, cada quien su vida. ¿Por qué no dejan a cada grupo religioso en paz y ustedes siguen lo suyo? Lo cierto es que Dios no manda eso, el Señor tampoco manda eso. Y tenemos allí muchos versículos que nos apoyan para nosotros no callarnos y seguir siempre ayudando, porque no estamos molestando a nadie, más bien estamos ayudando, aunque no lo parezca. Muchas personas no lo toman como una ayuda, pero sí lo es. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, hermano Jaime, y dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Imagínense. Fíjese, hermano, analizando este versículo, que hay varios puntos muy importantes que deben notarse en estos versículos, ¿verdad? Sí. Primeramente debemos entender que la Biblia dice que hay poderes milagrosos que no son de Dios. Esto está bien claro y verídico en este versículo. Como lo ha sido desde el principio, han habido siempre prodigios y poderes milagrosos que no son de Dios, como los magos, como aquellos hechiceros en el tiempo de Faraón, frente a Aarón y a Moisés, ¿verdad? Sí, que tiraron la vara, aquello ya lo hemos mencionado. Estamos hablando que el mundo sabe competir. Sí, el Satanás. Sí. El diablo tiene astucia para imitar a Dios. Así es. Aunque no le llega. Pero sí se parece, y como la gente muchas veces no nos preocupamos en ver aquella diferencia, aquellos detallitos, porque muchas veces el apóstol Pablo habla de que no necesitamos mucho para adulterar la palabra de Dios, sino que es un poco. Entonces muchas veces no se ve la gran diferencia en doctrina, pero que sí lo es. Y es así ahí. Es. Y ya vamos a entrar en más detalles sobre eso de doctrina, porque la gente como que no se interesa en ver diferencia. Así es. En ver diferencia. Es como ver todo de un solo color. Un solo color. Pero no se trata de eso. Ya dije que como ha sido desde el principio, han habido falsos profetas, falsos maestros, personas que se hacen pasar por siervos de Dios, hacen milagros como si fueran de Dios. Porque, hermano, aquello que dice la Biblia ya en el tiempo de Faraón, cuando Aarón y Moisés tiraron la vara sobre el piso, en el piso, ¿verdad? Sí. Y la serpiente se convirtió la vara. Entonces, y luego, ¿qué pasó? Tenemos allí también a los hechiceros que mandó a llamar el Faraón y les dice: yo también puedo hacer esto. Hombre, eso es fácil, yo tengo gente que hace esto. Así, la prueba básica de que eso era falso es que la vara de Aarón, la serpiente, se comió a las dos de los dos hechiceros. Así es. Ahora, siempre el poder de Dios es superior y mejor, es el perfecto. Ahora, Satanás es astuto. Él busca la manera más adecuada para engañarnos, hasta usando prodigios mentirosos, para que creamos que son de Dios, ¿verdad? Que ese es el propósito. Ese es el propósito. Que creamos que son de Dios, y la gente así lo está creyendo y no está analizando la Biblia. Se está dejando llevar por vista, como decimos nosotros, por vista. Así es. No por lo que oye. Mi amigo, la única prevención segura de que podemos valernos es conociendo la verdad, o sea, el conocimiento de la verdad que se encuentra en la Biblia, y el amor de esa misma verdad es la única cosa que
pues sirve de prevención para nosotros. Si no amamos la verdad y si no conocemos esta verdad que está escrita en la Biblia, somos blanco fácil para el diablo y para los falsos maestros. Así es, hermano Jaime, el conocimiento de la verdad es básica para poder salir victorioso en este mundo lleno de confusión religiosa. Muchas personas, ¿sabía usted, hermano Jaime, que optan por no reunirse en ningún grupo religioso porque no saben diferenciar entre una doctrina y otra? Y dicen, no, mejor lo que voy a hacer es mejor sentarme y no visito a nadie. Y tienen razón hasta cierto punto, porque se hace muy difícil si de verdad no se ama la verdad, como usted dice, hermano Jaime. Sí, claro que sí. ¿Y qué es lo que sucede cuando no amamos la verdad? Seguimos esclavizados al pecado. Eso dice Juan 8:32. Si nosotros vemos en Juan 8:32, hermano Jaime, Juan capítulo 8, versículo 32, bueno, desde el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire lo que dijo el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire, hay muchas verdades, y es importante saber de qué verdad estaba hablando el Señor, porque hay muchas verdades. Por ejemplo, una de las verdades que le puedo mencionar ahora es que ahora es viernes, ¿no? Sí, claro. Es viernes, que el programa aquí se llama Probando los Espíritus, que usted se llama Jaime Antonio Tarios, ¿verdad? Sí. Son verdades, hay muchas verdades que son... Bueno, es verdad que Dios mandó construir el arca de allá con Noé, ¿verdad? ¿Y son malas estas verdades que le he mencionado? ¿Verdad que no? Son verdades, sí. Son verdades, pero no hacen ni bien ni mal. Pero cuando el Señor estaba hablando de que iban a conocer la verdad y que esa verdad los iba a hacer libres, es muy diferente. Y conoceréis, dice la verdad, no dice las verdades, sino una, sí, la única. Imagínese. Que nos puede librar del pecado. Sí. Y eso es el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es la verdad. La verdad está contenida allí en ese Evangelio libertador de Cristo Jesús y su doctrina. Dijo el mismo Señor dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa palabra es la verdad, la palabra escrita de nuestro Señor. No podemos estar seguros de seguir el camino de Dios, o ese camino que Dios mismo ha trazado, ese camino al cielo. Amigos, no podemos estar seguros simplemente porque hemos visto maravillas. Además, si nosotros no aceptamos las enseñanzas puras de la Biblia, simplemente nos estamos exponiendo al peligro de recibir un poder engañoso. Porque la palabra de Dios lo dice. Así es. Y ese poder engañoso, pues es para recibir un poder engañoso con el sentido de ser condenados, o para nuestra condenación. Así que mi amigo y hermano que está escuchando, todo esto de probar los espíritus no es asunto de menor importancia. No, para nada. ¿Verdad que no? Para nada. Porque en el fondo lo que estamos tratando es la salvación del alma. Así es. Y la salvación de nuestra alma, pues, depende de hacer la voluntad de Dios. Recordemos que todo lo que queremos es entrar al reino de los cielos. Jesús lo dijo. Ese es el propósito, creo que, de todas las personas que pues profesamos una religión, hermano Jaime. Y yo siempre lo he escuchado a usted, hermano Jaime, predicar sobre, bastante lo he escuchado yo predicar sobre un versículo que en este caso es muy importante, básico, ya que estamos diciendo que hay que amar la verdad, porque de eso depende nuestra vida espiritual. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Sí, ese texto es muy hermoso. Es un versículo muy bonito que nos da un panorama para que nosotros sepamos qué hace la verdad en nosotros. ¿Cuál es la función que hace la verdad, en este caso la palabra de Dios? ¿Cuál es la función que hace en todo ser humano? ¿Cuál es la función que hace? ¿Qué dice el versículo? Bueno, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Me gusta el 23 también, dice, sí, siendo renacidos, sí, no de simiente corruptible, no, es decir, no de padre y madre, ¿verdad? Así no es. Sino, dice, de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Qué hermoso pasaje. Dice que hemos sido purificados, porque el texto va dirigido a cristianos. El apóstol Pedro escribe a cristianos y él dice, habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera se purifican las almas? Por la obediencia
a la verdad. Ya habíamos comentado también con usted, hermano, que mucha gente obedece no la verdad. No. Y por tanto no es purificada su alma. Porque el alma no puede ser purificada al obedecer el error, la mentira. No, no se puede. Es por eso que el versículo dice así. Sí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, no por la verdad solamente, no, por la obediencia a la verdad. Así es. Mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo participó mucho en esto. Porque el Espíritu Santo es el que ha inspirado la palabra y es la que o sea, la palabra es la semilla. Así es. Y es sembrada en los corazones de las personas, engendrado ahí por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque este es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué me gusta el versículo? Porque está bien especificado, hermano Jaime, el versículo 22. Porque ¿cuántas personas no tienen la Biblia en sus casas, en sus hogares? Pero ¿cómo dice el versículo? Habiendo purificado las almas por la verdad, dice. ¿Verdad que no dice así? No. ¿Cómo dice? Por la obediencia. Por la obediencia a la verdad. No solamente por tener la verdad la tiene todo mundo ahora en las casas. Tienen 5 Biblias, tienen de varias versiones. Ahí está la verdad. Pero ¿estamos obedeciendo esa verdad Ese es el punto. para purificar nuestras almas? Ese es el problema. De eso estamos hablando. Que al no amar la verdad, al no obedecer la verdad, se puede recibir, ¿verdad?, un poder engañoso para nuestra condenación. Y ya hemos dicho que todo esto de probar los espíritus, pues es un asunto de mucha importancia y puede significar la diferencia entre la salvación eterna y la condenación eterna de nuestras almas. Así es. Las revelaciones, los sueños, las lenguas, las sanidades, las profecías y todos los milagros deben ser probados, amigo oyente, por medio de comparar las enseñanzas del profeta, predicador, sacerdote, santo o pastor u otras personas que hacen el milagro. Deben ser probados con la palabra de Dios. El hecho de hacerlo en el nombre de Cristo no basta. Hay que ver la doctrina que está enseñando. Así que, por eso estamos diciendo, el amor a la verdad es muy importante para poder ser salvos. No solamente conocer la verdad, no solamente tener la verdad, sino obedecerla. Porque esa es la base para todos. Hablando ayer, hermano, me gustó mucho lo que comentamos y ya al final, ¿verdad? Estamos diciendo que en las cartas tenemos bastante enseñanza para la iglesia de Cristo porque, amigos, si usted va al Nuevo Testamento, si va a la Biblia, al Nuevo Pacto, las cartas apostólicas, usted no va a encontrar otra iglesia. No se encuentra. No. La iglesia de Cristo se encuentra en la Biblia. Bueno, y sí se encuentran sectas, pero especifica que no está de acuerdo el Señor con ellas. Hay mención, por supuesto, de falsas doctrinas. Así es. Y las falsas doctrinas siempre van acompañadas de las sectas, las traen, los grupos que no son la iglesia del Señor. Sí. En este caso, en el Nuevo Testamento, encontramos, ya hemos dicho esto, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, y que esta esposa de Cristo está fiel a Cristo. Debe ser fiel a Cristo, si no, no es de Cristo. Así es. Como también el cuerpo debe de estar de acuerdo a la cabeza, porque de lo contrario no está haciendo la función de un cuerpo, porque no está obedeciendo a esa cabeza. Tenemos ahí una llamadita. Vamos a recibir esta llamada que tenemos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, tenemos aquí la llamada. Sí, hola. Aquí le estoy hablando de la Urbesa, los amigos de la Urbesa. Sí. Aquí lo estamos escuchando. Bueno, nos alegra mucho que esté en sintonía. Siempre los oímos. ¿Cómo dice? Sí, que siempre los escuchamos. Ah, pues qué bueno Aquí que en la está con Urbesa. nosotros. ¿Y qué le parece? Ah, muy bonito. Sí, siempre los oímos. A nosotros nos gusta porque escudriñar los espíritus. Porque hay gente que no tiene nada de sabiduría, hermano. Eso está bien. Nos alegra mucho que esté con nosotros. No escudriñan nada la palabra. Bueno, ¿y cuál es su nombre? ¿Nos podría dar su nombre? Y analizamos si aquí el mensaje está bueno o no. Eso está muy bien. ¿Nos podría dar su nombre? Que en la televisión los otros días oí un mensaje, mire. Sí. Que dijeron, hermanos, aquí, estos hermanos ya tienen 1 año de haber aceptado al Señor, dijo el pastor, y no le han dado el diezmo al Señor, le están robando al Señor, dijo. Por la televisión lo oímos. Es esa iglesia Jardín de Delicias. Sí.
O sea que por negocio las ponen, hermano, esas congregaciones. Pues claro que sí, todos los grupos religiosos ese es el objetivo. Y le digo yo a mi esposo, mira, le digo yo que esa gente no volviera a llegar, le dije yo. Es Pero lamentable el caso, ¿verdad? escudriñan la palabra. Sí, es muy triste porque pues muchas personas permiten estas cosas. Dale más volumen. Sí. Así que nos alegra mucho que esté con nosotros, que esté siempre vaya, escuchando. hermanos, ya no les quita el tiempo porque ya sí, es corto. El Señor que me los bendiga. Vaya, muchas gracias, amén. Lo seguimos escuchando. Muy bien, qué bueno. Vaya, adiós, hermano. La hermana nos escucha desde la Urbesa, dice, no nos dijo su nombre, pero ya sabemos que de la Urbesa, ¿verdad? Nos alegra mucho que la gente pues esté pendiente del programa, porque como decíamos al principio, eso nos motiva para seguir adelante. Y hay que seguir, hermano, con esto de probar los espíritus. Por supuesto, nos alegra mucho que hayan personas escuchando y sabemos que hay mucha gente. Sí. Hay muchas personas, eso ya lo tenemos nosotros sabido, ¿verdad? Que hay bastantes personas, tanto de la misma iglesia. Pero nos alegra cuando sabemos el lugar, hermano Jaime, ¿verdad? En este caso ella se identificó de la Urbesa. La Urbesa, y así pues hay muchos lugares donde están pendientes del programa. Seguimos con este asunto, el espíritu de confusión, hermano. Sí. Hablando de esto, estamos aclarando que en el Nuevo Testamento se encuentra una iglesia. Mi amigo, usted que nos escucha, cuando va a la Biblia, abre el Nuevo Testamento. ¿De qué iglesia lee usted allí? Esta es una pregunta a la conciencia, a nuestro razonamiento. Pero qué triste es, hermano Jaime, cuando en realidad lo que usted está diciendo es muy, muy cierto, que no se encuentra otra iglesia en el Nuevo Testamento, pero lo triste es cuando hablamos con las personas, no conocen esa iglesia, conocen otras, y le puedo enumerar un montón de nombres que no están ahí. No, claro que no. Y esas las conocen. Fíjese, hermano, que el religiosismo ahora, el modernismo religioso ahora, ¿qué dice? Que la iglesia de Cristo es algo místico. Ajá. Es algo que se forma de todos los grupos religiosos en el mundo. ¿De dónde han tomado y el eso? concepto equivocado que tiene la mayoría de gente es que cuando Cristo venga va a sacar un poquito de una, un poquito de la otra, otro poquito de aquella y otro poquito de esta. Como haciendo ensalada. Y dicen que la iglesia de Cristo es conformada de todos los santos, los fieles de todos los grupos religiosos. ¿Qué dice usted, hermano? No, pues yo no creo. No creo, porque estamos hablando de doctrina. Y la doctrina es básica para la salvación. Creo que los hijos de Dios tienen que estar guiados por el Espíritu Santo. Dice la Biblia, hermano, allá en Efesios, el capítulo 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así es. Y ya hemos dicho en el tema que hemos estudiado sobre la iglesia verdadera que Cristo no tiene muchos cuerpos. No, solamente Él tiene uno. un solo cuerpo, la iglesia. No es un fenómeno. Dice la Biblia en el 3:21 siempre de Efesios, que a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En la iglesia. En la iglesia que Cristo edificó. Mateo 16:18. Cristo no tiene muchas iglesias, no es responsable de muchas iglesias. Los hombres han edificado muchas iglesias y les han puesto nombres diferentes a cada una para distinguirse la una de la otra, ¿ve? Pero Cristo no le puso nombre a su iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia, pero Él no dijo cómo se iba a llamar. No, ¿por qué? Porque es propiedad de Él. Sí, cuando nosotros decimos iglesia de Cristo, ¿qué estamos diciendo? Propiedad de Cristo. Que es gente que le pertenece a Cristo. Porque Él la compró. Así es, con su propia sangre. Y era lo que yo le decía, llama la atención el hecho, hermano Jaime, que cuando hablamos con las personas, no conocen la iglesia del Señor, no conocen la iglesia de Cristo. Dice, yo nunca he escuchado sobre la iglesia de Cristo. Y uno les pregunta, pero ¿y usted qué Biblia lee, pues? ¿Cuál es la Biblia que usted lee? Porque en la Biblia no aparecen otras iglesias, ahí no aparecen. Ahí aparece la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Romanos 16, por ejemplo, o saludan todas las iglesias de Cristo. Así es, claro. Y sabe que me gusta mucho ese pasaje porque dice, aparte de que dice, o saludan todas las iglesias de Cristo, es decir, las iglesias locales, ¿verdad? Así es. Que están ubicadas en diferentes pueblos y regiones. Pablo escribe a esas iglesias que están establecidas en Roma de Cristo, sí, ¿verdad? Y aparte de eso les dice, les ruega
que se aparten de los que causan divisiones y tropiezos a la en doctrina. contra de la doctrina. La Mira lo que dice. doctrina, así es. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, el versículo 17, Sí. en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Sus vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Imagínese. ¿Qué le parece? Versículo 16. ¿Sí? Saludaos los unos a los otros con ósculo, que quiere decir beso santo. Sí. O saludan todas las iglesias de Cristo. Después de decir que son iglesias de Cristo, sigue dando la recomendación. que A la hay- iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo, que hay que cuidarse. Hay que, dice un ruego, ¿verdad? Sí. Hermanos, que os fijéis. Este es el problema, que mucha gente no quiere fijarse. Así es. Andamos a ciegas, decimos que adoramos a Dios, pero no nos fijamos. Dice el texto que debemos fijarnos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Hay una doctrina. ¿Qué doctrina? Pues la doctrina, hermano, es la práctica de la iglesia. La enseñanza. La práctica que realiza la iglesia en cuanto a la adoración. Así es. Y dice que los que practican otra cosa diferente, que hay que apartarse de ellos. ¿Por qué? Porque dice allá en segunda de Juan, ¿Sí? versículo 9, y cualquiera que se extravía, Así es. y Y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. es importante entonces la doctrina. Claro, y no hermano, apartarse de ella. la doctrina es muy importante. Yo no entiendo, bueno, sí entiendo, como siempre lo digo, porque yo sé que es lo que busca la gente, Así es. los falsos maestros. Pero realmente sí habla la palabra de Dios que es importante la práctica, la enseñanza, la doctrina. Pero ya le han dicho a usted, hermano Jaime, alguna vez que la doctrina no importa. Sí, lo han dicho y lo he escuchado por falsos maestros en radio y televisión también. Sí. No importa para ellos. Yo siempre lo he dicho, no importa para ellos. Pero para Dios sí. Para Dios importa. ¿Por qué Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y Sí. de la doctrina? Así es. ¿Por qué? Porque es importante. Cuando el Señor estaba con sus discípulos y llegaron ahí y le dijeron, ahí está tu madre y tus hermanos fuera. Y les dice, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Mire, pregunta. Mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Ah? No es que vamos a ser hijos de Dios solamente porque decimos Señor, Señor, como dice Mateo 7:21, sino cuando se hace la voluntad. Cuando hablamos de doctrina, mi hermano, estamos inundados de enseñanza, de cuidado, que cuidemos, que guardemos. Así es. Y que no nos descuidemos. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, oiga bien, este Espíritu Santo, Sí. el verdadero Espíritu, El que no es de confusión. el no de confusión, Sí, el sí. verdadero, el Espíritu de Dios, dice Claramente. dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Imagínense. Bueno, hay muchas cosas, hermano, que pues se están cumpliendo, ¿verdad? Según estos versículos. También le dicen el 6:3, que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, el temor de Dios, Sí, así es. está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Otra vez dice, apártate de los tales. De los tales. Bueno, el tiempo, ¿verdad? Cuando veamos el reloj, que ya se ha ido. Tenemos acá, dejamos este estudio como siempre pendiente. En la próxima daremos continuidad a este estudio y vamos a ver de qué clase de espíritu están dotadas todos los grupos religiosos que existen en el mundo. Si es el espíritu de confusión o es el Espíritu Santo. Sí, porque es importante ver de qué tipo de espíritus están llenos. Y vamos a tener que analizarlo y ser conscientes. Analizar siempre la palabra de Dios. Amigos, esperamos no dañarles, no ofenderles en lo que decimos, sino que estamos en contra de la falsa doctrina, del error, la mentira, el pecado, pero amamos las personas. Esto Así está es. muy claro. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Invitamos siempre a la Iglesia de Cristo mañana a las 3 de la tarde y a los amigos también en el local de la iglesia, ¿verdad? Colonia San Luis Así en es. Moncagua, y el domingo a las 9 de la mañana. Visítenos, amigos, hermanos, estamos ahí, como siempre,
invitándoles a todos a no faltar a nuestras reuniones. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Sembraré